Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Lo que inició todo este calvario es un problema con el que estoy seguro de que cualquiera que use lentillas o gafas puede identificarse. He tenido la misma graduación de ojos desde que tenía 13 años. Literalmente, no ha fluctuado ni una sola vez. Cada año, desde que salí de la cárcel, he tenido que pasar por la misma porquería. Es algo así, me tomo un día libre del trabajo, veo al optómetra, me dilatan los ojos, me dicen que mi graduación no ha cambiado ni una fracción de punto y luego rezo por sobrevivir el viaje a casa con mis ojos raros y sensibles a la luz. Por lo general, termino con una migraña por la dilatación, así que en general, considero que mi examen ocular anual es una ocasión exasperante y dolorosa. Simplemente no sé por qué necesito renovar mi graduación cada año. A mi billetera tampoco le gusta. Estoy trabajando a tiempo parcial, o al menos eso es lo que dice mi contrato. Regularmente trabajo 50 horas a la semana, así que no tengo seguro. Esto significa que hace 2 meses, cuando mi graduación estaba a punto de caducar y mi última lentilla se rompió, estaba temiendo la factura de lo que sabía que culminaría en una experiencia inútil. Entonces, tuve una idea brillante. Pensé que sería inteligente pedir lentillas en línea y evitar mi irritación anual. Revisé los sitios populares y, para mi disgusto, o requerían una graduación actualizada o eran sustancialmente más caros. Estaba a punto de rendirme después de revisar los primeros 5 o 6, pero luego encontré un vendedor que parecía perfecto. https://www.google.com/search_el ojo que todo lo ve.com. Tenían mi marca por unos $20 más baratos de lo que suelo pagar y anunciaban el envío al día siguiente. Normalmente no soy el tipo de persona que pediría algo de un sitio web desconocido, pero había una opción para comprar a través de PayPal. Pensando que no tenía mucho que perder, hice clic en el gran botón rojo de comprar. Me fui a la cama sintiéndome incómodo con mi compra. Tan pronto como la compré, me sentí seguro de que era una estafa y pensé que tendría algunas llamadas molestas a PayPal en mi futuro cercano. A la mañana siguiente, me preparé para ir a trabajar. Me puse mi única lentilla buena y esperaba no tener una migraña por la que faltaba. Cuando salí, había una pequeña caja de cartón en el porche de mi caravana. Eran un poco después de las 5 de la mañana, demasiado temprano para que hubiera llegado el correo. Recogí la caja y pensé que tal vez me había perdido una entrega de Amazon el día anterior. La arrojé en el asiento del pasajero de mi coche sin pensarlo 2 veces y me fui a toda prisa al trabajo. Estoy empleado como conserje en la residencia de ancianos local Shady Oaks, y sí, literalmente se llama así. No he cambiado el nombre por motivos de privacidad ni nada por el estilo. El dueño, nunca lo he conocido, simplemente debe carecer de imaginación. De todos modos, es bastante grande para los estándares de las residencias de ancianos y se anuncia a sí misma como una comunidad de jubilados. Actualmente hay alrededor de 500 residentes, la mayoría de los cuales tienen más de 75 años. Hay un porcentaje decente de residentes que viven en sus 60 años, plagados de demencia y Alzheimer, pero solo un puñado de pacientes son más jóvenes que eso. Todos los más jóvenes tienen una enfermedad mental debilitante o han sufrido algún tipo de trauma que los ha hecho incapaces de vivir por su cuenta. De ese grupo, solo había visto a una residente en Shady Oaks más joven que yo, se llamaba Ann. Tenía solo 20 años cuando tuvo un accidente de coche fatal. Un conductor ebrio invadió el carril contrario matando a la familia de Ann, su madre y sus 2 hermanas menores en el impacto. Ann, la única superviviente, me contó cómo escuchaba pasar los coches por los restos del accidente y le pareció que pasaron horas. Todo lo que podía ver era sangre y cristales rotos. Me contó que su cuerpo, la cosa que ella había pensado que era suyo, de repente se volvió insensible y ajeno. Intentó moverse para salir de los restos, pero su cuerpo no la escuchaba. La mantuvo atrapada en su lugar. Ann me dijo que sentía que algo más había tomado el control de ella,
que alguna fuerza la había poseído y la estaba obligando a quedarse en su lugar. A pesar de la gran desconexión entre su cuerpo y su mente, Anne me dijo que podía sentirlo todo. Podía sentir todos esos puntos púrpuras de dolor ardiente, los cristales incrustados en sus brazos y piernas, todos los huesos rotos que hacían que el aliento saliera en toses roncas y húmedas. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, según los informes, 10 minutos después del accidente, Anne dijo que podía oírlos decir que nadie podría haber sobrevivido al choque. Intentó hacer un ruido para avisarles de que estaba allí y necesitaba ayuda, pero no pudo. Cada vez que lo intentaba, decía que todo lo que podía producir era un suave gorgoteo mientras se ahogaba en su propia sangre. Anne estaba segura de que moriría allí. Afortunadamente, Anne sobrevivió, pero se había roto el cuello. Además de quedar paralizada, también sufrió una conmoción cerebral importante. Su vida nunca volvería a ser la misma. El padre de Anne estaba mayormente ausente. Realmente no sé toda la historia, pero sé que no estuvo allí para ella durante la infancia de Anne. Su padre pareció dar un paso adelante después del accidente. Aparentemente, la forma en que los paramédicos la habían sacado de los restos podría haber empeorado su lesión. Luchó con uñas y dientes por Anne hasta que el hospital acordó un acuerdo. No sé el número exacto, pero aparentemente fue una suma bastante decente. El padre de Anne usó ese dinero para instalarse en Shady Oaks y luego se fue a saber dónde. No ha sabido nada de él en años. Anne es la razón principal por la que me he quedado empleado tanto tiempo en Shady Oaks. Es algo irónico. Cuando vi a Anne por primera vez hace 6 años, estaba a punto de renunciar. Verla tan frágil y pequeña que al principio pensé que era una niña fue casi el clavo final en el ataúd para que presentara mi renuncia. Anne estaba muy lejos de los residentes habituales con los que trataba. Shady Oaks está dividido en 4 edificios. El primero es donde viven los ancianos sanos que necesitan un cuidado mínimo. Muchos de los residentes aquí tienen sus propios coches y son libres de ir y venir con algunos parámetros. El segundo es donde viven los residentes con discapacidades físicas menores o las etapas preliminares de demencia o Alzheimer. Los residentes todavía son algo libres de deambular por el edificio, pero las puertas al exterior permanecen cerradas. El tercer bloque trato de evitarlo. Es donde viven los residentes con problemas graves y debilitantes. Están confinados a sus habitaciones. Es un lado triste de ver. El cuarto bloque es donde yo trabajo. Es el más pequeño, alrededor de 25 residentes, y es donde se envía a los ancianos cuando sus mentes todavía están sólidas, pero sus cuerpos no. He oído a algunos antiguos compañeros de trabajo referirse a él como el bloque de la muerte. Es un nombre apropiado. Aquí es donde muchos residentes son trasladados cuando están en sus últimas. Tenemos algunos residentes a largo plazo como Anne que no están exactamente a las puertas de la muerte, pero son casos raros. No me importa trabajar tan cerca de la muerte, de hecho, estoy bastante seguro de que trabajar en el cuarto bloque es mucho mejor que en el tercero. Intento no encariñarme con los ancianos en el bloque de la muerte. Después de todo, no se quedan aquí mucho tiempo. Aún así, ver a Anne tan joven y el nombre bloque de la muerte me hizo sentir, no sé, molesto, asustado, inquieto. Todo lo que puedo decir es que simplemente no se sentía bien. No se sentía justo. Todavía no se siente así. Anne estaba paralizada pero aún podía hablar. Cuando yo limpiaba una habitación, ella me pedía que encendiera la televisión y tenía conversaciones educadas. Tenía su pronunciado tartamudeo a causa del accidente, pero podía notar lo inteligente que era. Podía ver, incluso antes de conocerla, que su cuerpo se había convertido en una jaula que le impedía moverse o incluso comunicarse de la manera que quería. Era insoportablemente difícil estar cerca de ella. De nuevo, ya había estado a punto de renunciar, pero por razones en las que entraré en un momento, me preocupaba encontrar un empleo en otro lugar. Después de unas semanas con Anne, le pedí a mi gerente que me cambiara de sección. Al principio, parecía que iba a aprobar la solicitud, pero luego cometí el error de decirle por qué quería que me movieran. Evidentemente, el hecho de que me sintiera incómodo cerca de una chica joven e inmóvil significaba que era perfecto para el trabajo.
Dijo esto con facilidad y luego bromeó insensiblemente sobre estar preocupada por algunos de mis compañeros de trabajo. Me sentí repelido. La forma frívola en que podía insinuar eso sobre ellos, casi riéndose, pero con una certeza enfermiza en sus ojos, me disgustó. Recuerdo volver al bloque de la muerte después de esa reunión, mirando a cada uno de mis compañeros de trabajo mientras pasaba. ¿De cuáles había estado hablando? Estaba seguro de que renunciaría después de eso, pero a medida que buscaba ofertas en línea, esta abrumadora sensación de ansiedad se asentó como una nube oscura. La razón por la que me sentí tan sombrío no es algo que ande por ahí divulgando, pero es bastante inevitable en el contexto del empleo. Soy un delincuente. No importa si he estado por el buen camino durante más de 7 años. No importa que pasé mi juventud, la totalidad de mis 20s, tras las rejas. Nada de eso importa. Todo lo que los posibles empleadores ven es una pequeña casilla marcada con sí, porque una versión estúpida de mí mismo de 19 años recibió un cargo por posesión de un anexo 4 con intención de vender. Y es verdad. No voy a contarte una historia sobre haber sido condenado falsamente. Mi madre había fallecido poco antes de los eventos que me llevaron a prisión. Estaba limpiando sus cosas y encontré botellas enteras de Xanax. Era un estudiante universitario pobre promedio y pensé que ganaría dinero rápido. En cambio, obtuve 10 años. Cuando salí de prisión, estaba a punto de cumplir los 30 y el único lugar que me contrató fue Shady Oaks. Me pregunté, especialmente después de hablar con mi gerente, cuántos de mis compañeros de trabajo estaban en el mismo barco que yo. ¿Cuántos eran delincuentes que aceptaron este trabajo de conserje degradante con salario mínimo y sin beneficios porque era su única opción? Como delincuente, sería un poco hipócrita juzgar a otros por tener el mismo estatus. Aún así, me encontré observando a mis compañeros de trabajo, preguntándome si eran violentos, preguntándome si realmente lastimarían a Ann de la manera en que mi gerente había insinuado si se les diera la oportunidad. Así que me quedé, y terminaría estando agradecido de haberlo hecho. Después de esa horrible conversación con mi gerente, pensé que no había forma de evitar a Ann. Dejé de ser cortante con ella. Como pensaba, la mente de Ann era brillante. A través de su cuerpo roto, brillaba un alma que no podía ser apagada. Descubrí una vida antes del accidente, todos sus pasatiempos, cuáles habían sido sus sueños. Ya te haces una idea. Ella llegó alrededor de un año después de que yo empezara en Shady Oaks. A menudo bromeaba diciendo que era la residente más joven y la más vieja en el bloque de la muerte. Han pasado alrededor de 6 años y Ann se ha convertido en mi mejor amiga. Así que esa mañana, la mañana en que encontré la caja en mi porche, agarré mi carrito y me dirigí directamente a la habitación de Ann. Esta era la rutina habitual. Ella estaba dormida, pero encendí la luz y me senté ruidosamente en el borde de la cama. Ella gimió, tartamudeando mi nombre. ¿Quién más?, le pregunté, encendiendo un cigarrillo. Ann no fumaba antes de venir a Shady Oaks, pero, bueno, llámame una mala influencia. La introduje en uno de los pasatiempos más inútilmente caros del mundo. Abrió la boca y le puse el cigarrillo después de darle una calada yo mismo. Tomó algunas caladas superficiales y luego le quité el cigarrillo. ¿Has oído algo sobre mi solicitud? Yo estaba en su línea de visión, así que negué con la cabeza. Lo siento, Ann. Ella apretó la boca en un ceño fruncido. Verás, a Ann le habían dicho de niña que apuntara a las estrellas, y se lo había tomado literalmente. Antes del accidente, estaba en camino de obtener una doble titulación en astronomía y física. En otra vida, no tengo ninguna duda de que Ann se habría convertido en una astrofísica de renombre, pero en esta, el único que vería su brillantez era yo. Lo cual era un desperdicio, ya que solo entendía la mitad de su charla científica, y eso en un buen día. Tenía la vista puesta en una lluvia de meteoros en un par de meses y había solicitado que la llevaran afuera para ver el cielo. Era una solicitud extraña, pero pensé que era manejable. El único problema que realmente podía prever era que la lluvia de meteoros fuera visible de 3 a 5 a.m. Horas extrañas para que un residente pida aire fresco, pero esperaba que le concedieran esta única cosa ya que rara vez pedía mucho.
Después de que su decepción inicial pasó, nos pusimos a hablar como de costumbre. Fumamos otro cigarrillo sin decir nada demasiado sustancial, hasta que recordé la caja en mi porche. Bromeé sobre mi adicción a Amazon sin siquiera recordar lo que había pedido, y Ann puso una mirada extraña. ¿Dijiste que pediste? ¿Lentillas? A ella no le gusta cuando termino sus frases, pero ya había estado en la habitación durante media hora. Si me quedaba mucho más, alguien vendría a buscarme. Bueno, sí, pero el envío al día siguiente no es tan rápido. Ann rodó los ojos. Solo digo. Volveré en mi hora de almuerzo y te demostraré que estás equivocada. Así que con esas palabras, agarré mi carrito y salí en mi ruta de limpieza. Continué con mi día hasta alrededor del mediodía, luego fiché y recogí la caja y mi almuerzo antes de regresar a la habitación de Ann. Curiosamente, no había ninguna etiqueta de envío en el cartón. Estaba perfectamente en blanco. Pensé para mí mismo mientras caminaba a la habitación. Después de haber evitado a Ann, comencé a almorzar con ella en lugar de en mi coche. Comer con ella es algo que ahora me doy cuenta de que daba por sentado. Simplemente tener a alguien con quien hablar mientras comes no es algo en lo que realmente pienses hasta que ya no lo tienes. Estoy empezando a pensar que esto es una broma, le dije a Ann mientras tomaba la bandeja de televisión plegable de detrás de la puerta. ¿La caja? Asentí, sentándome en el borde de la cama. No hay etiqueta de envío y alguien realmente se excedió con la cinta. ¿Una broma de niños del vecindario? Tal vez deberían haber puesto un pájaro en una caja o algo así. ¿Ese es tu primer pensamiento? Los niños de los parques de caravanas son extraños, hombre, le dije mientras rasgaba la cinta de la caja. Wow, realmente no querían que entrara en esto. ¿Quieres que te ayude?, preguntó ella sarcásticamente. Finalmente, metí una de mis uñas cortas debajo de la cinta y la abrí. Y de ahí salieron las lentillas. ¿Qué es? Gimí exageradamente. Bueno, tenías razón. Son mis lentillas. Todavía es raro que llegaran tan temprano y que no haya etiqueta de envío. Niños del parque de caravanas. Simplemente fruncí el ceño y dije, tal vez. Examiné la caja tratando de ver si había alguna indicación de que había sido manipulada, pero el cartón estaba liso y sin marcas. Sabía por la cinta que había sido bien sellado. Bueno, lo que sea, dije, levantándome. Voy a ponerme las nuevas lentillas. Fui al baño de Ann. Cada una de las habitaciones en el bloque de la muerte tenía uno pequeño adjunto, pero, por supuesto, Ann está perfectamente limpia, realmente no puede usarlo. Me lavé las manos en el fregadero y luego abrí la caja. El embalaje se veía exactamente como mi marca, al igual que el interior. Abrí una de las lentillas y la froté entre mi dedo índice y pulgar. Se sentía igual. Me miré en el espejo y me puse la lentilla directamente en mi pupila. A medio esperar que me quemara, mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré hacia arriba, hacia abajo y luego parpadeé para asegurarme de que la lentilla se colocara correctamente. Cuando abrí los ojos, pude ver normalmente. Descarté mis viejas lentillas en el fregadero y me puse una nueva en el otro ojo también. Sonreí a mi reflejo, pensando que finalmente había encontrado una manera de evitar mi examen ocular anual. Salí del baño para darle las buenas noticias a Ann, pero ella ya no estaba allí. Especialmente después de hacerme amigo de ella, las palabras de mi gerente han resonado en mi mente. Siempre me he preguntado si uno de mis compañeros de trabajo se colaría y la lastimaría. Quiero decir, si puedo pasar horas en una habitación sin que nadie me cuestione o siquiera se dé cuenta, ¿qué detiene a alguien con malas intenciones de hacer lo mismo? Ann, la llamé por su nombre. Estafado, respondió ella de inmediato, el sonido de su voz emanando de su cama vacía. Cuando me acerqué, pude ver la hendidura de una cabeza en la almohada y las sábanas arrugadas bajo el peso de algo invisible. Di un paso adelante y allí estaba Ann. Su piel pálida era traslúcida, veía el blanco de la sábana más de lo que la veía a ella. Siendo muy elocuente con las palabras, dije, oh, Dios mío. Recuerdo pensar, ¿es esto por las lentillas? Quiero decir, tiene que ser, ¿verdad? En un momento la veo normal,
luego me pongo unas lentillas nuevas y de repente se vuelve transparente. Ann estaba empezando a entrar en pánico, haciendo preguntas que vagamente registré que eran sobre ardor y ceguera. Ella pensó que me había lastimado los ojos o algo así. No sé por qué no le dije lo que vi. Tal vez si hubiera dicho algo, podría haber evitado lo que se avecinaba. Vi la alarma en su rostro casi transparente y sentí la necesidad de tranquilizarla. Soy hijo único y apenas soy 8 años mayor que Ann, así que sería extraño decir que es como una hermana o una hija para mí. Realmente no sé cómo se sentiría tener a cualquiera de esos. Aún así, siempre he sentido un vínculo claramente familiar con Ann. No quiero que se preocupe por mí. Hay esta sensación desconocida de ser sobreprotector que me envuelve cuando no puedo verla ansiosa. Lo sentí en este momento. No le dije a Ann sobre su ser transparente, pero no fue solo por mi necesidad de calmar su ansiedad. También sentí desde el fondo de mi estómago que no se suponía que le dijera a nadie sobre el extraño efecto que las lentillas tenían en mi vista. Ann me estaba mirando fijamente. Inventé algo en la línea de, simplemente no puedo creer que no me estafaron, estas lentillas funcionan de maravilla. Ella me hizo esa cara. La que arruga la nariz y la boca se estira tanto que sus labios desaparecen. Es su forma de decir mentira, pero no dijo nada. Realmente no es nada, dije, simplemente feliz de que no me estafaran. Su mirada me quemaba, sentí que el sudor goteaba por la nuca. Me moví de un pie a otro. De todos modos, ¿tienes hambre? Ese día había traído comida rápida para el almuerzo. Ella sonrió ampliamente mientras compartía algunas papas fritas grasientas y frías. Para mí sabían bastante mal, pero supongo que es bueno en comparación con la papilla a la que está acostumbrada. No se supone que comparta comida con los residentes ni que les dé nada, pero lo hago. Y no solo con Ann. Tal vez me digas que soy blando, pero cuando una anciana con voz ronca salvada de la muerte te pide que le consigas unos caramelos de mantequilla sin azúcar, ¿por qué no diría que sí? Eso es bastante factible en cuanto a últimos deseos se refiere. Así que después del almuerzo volví a limpiar. Mientras lo hacía, noté que la mayoría de los otros residentes en el bloque de la muerte estaban en estados similares de transparencia que Ann. Todo llegó a su punto culminante cuando llegué al último residente, el señor Brown. Era un buen anciano que había estado en el bloque de la muerte poco más de un mes. Contar historias era lo suyo, y a mí me gustaba escuchar. La habitación del señor Brown parecía estar vacía cuando entré. Había estado en un estado de salud horrible el día anterior, y cuando vi la cama vacía, pensé lo peor. Comencé a barrer las esquinas hasta que escuché a alguien soltar un gas en silencio. Lo siento, muchacho, gruñó la voz del señor Brown. Estaba tratando de aguantar hasta después de que te fueras. Miré a mi alrededor. No había nadie más en la habitación. Bueno, si huele tan mal. Mi atención se dirigió a la silla de al lado de la cama. Había una hendidura en la tela como si alguien estuviera sentado allí. No hay necesidad de buscar una salida, solo abre la ventana y regresa después. Hubo una tos seca. Después de que se ventile. Lo siento, señor, dije, mirando la silla. Simplemente no lo vi al principio. Él hizo un ruido de comprensión. Sí, me estoy consumiendo. Mis brazos no han estado tan delgados desde que era un niño, tosió de nuevo. Hijo, dijo temblorosamente. Esta vez, cuando tosió, un chorro de moco rojo brotó de la nada y pintó el suelo. Creo que necesito una enfermera. Inmediatamente, presioné el botón en el costado de su cama y luego corrí hacia la recepción, agarrando a la enfermera registrada que estaba sentada allí limándose las uñas. Más tarde, reflexionaría sobre cómo cada residente que había visto ese día estaba en varias etapas de transparencia, pero todas las enfermeras parecían perfectamente opacas. Pensaría en todo eso más tarde, pero eso era lo más alejado de mi mente en ese momento. El señor Brown era todo en lo que podía pensar. Arrastré a la enfermera a la habitación del señor Brown, explicándole lo que había sucedido mientras íbamos. Cuando llegamos allí, pude ver al hombre de nuevo. Estaba boca abajo frente a su silla. La enfermera pidió mi ayuda para darle la vuelta. Tan pronto como vi su cara, supe que se había ido.
Esos ojos no eran los ojos del señor Brown. Sus ojos eran tan negros que no se podía distinguir la pupila del iris, pero brillaban con malicia. Había una arruga en las patas de gallo que yacían a su lado que contaban la historia de la vida del señor Brown, de las dificultades a las que se había visto obligado y de la alegría que había sentido a pesar de ello. La persona frente a mí tenía ojos negros y sin brillo, desprovistos incluso del más mínimo brillo, y su rostro estaba liso. Las arrugas aparentemente se las había llevado la muerte. Varias enfermeras más entraron corriendo, empujándome para que me apartara mientras trabajaban para reanimarlo. Yo ya sabía el resultado. El señor Brown fue declarado muerto a las 4:06. La muerte no es algo poco común aquí, así que no es que pudiera irme a casa temprano. Terminé mi turno y pasé por la habitación de Anne. Una vez más, le conté lo que le había sucedido al señor Brown, omitiendo la parte en la que había estado completamente invisible. «Te daría un abrazo si pudiera», dijo ella. «Sé que te agradaba». Asentí, sin decirle lo que realmente me preocupaba. Acerqué mi mano con mi dedo meñique, a medio esperar atravesarla. Pero a pesar de su cuerpo translúcido, todavía se sentía sólida. «Aguanta», le dije, sin saber por qué lo dije. Cuando llegué a casa, investigué mi porche, buscando cualquier rastro del repartidor que dejó mi paquete. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, ¿una factura de los Illuminati? Pero no, mi porche estaba vacío, salvo por una bolsa de basura llena de latas que necesitaba llevar a la planta de reciclaje. Revisé mi cuenta de PayPal, pero la compra no se había registrado. Intenté buscar el sitio en el que había comprado las lentillas, pero ni siquiera pude encontrar el más mínimo rastro en línea. Me fui a la cama con una sensación de inquietud. En el transcurso de las siguientes 2 semanas, continué con mi rutina. Cada mañana, miraba mis lentillas en busca de cualquier anomalía antes de ponérmelas en los ojos. Los residentes en el bloque de la muerte se volvieron lentamente cada vez más translúcidos, mientras que las enfermeras permanecían opacas. Me di cuenta después de la siguiente muerte, la señora Hamilton, de que lo que sospechaba del señor Brown era cierto. Las lentillas me mostraban cuando alguien iba a morir. Cuanto más transparente se vuelve una persona, más cerca está de la muerte. La señora Hamilton fue completamente invisible el día que murió, tal como lo había sido el señor Brown. Busqué en internet, incluso publiqué una pregunta en sitios como Quora, preguntando si alguien sabía de lentillas que te permitieran ver cuando alguien iba a morir, pero sin éxito. No sé por qué recibí Stasi, sinceramente, desearía haber ido al oculista ahora. Después de otra semana viendo a los residentes desvanecerse, finalmente le conté a Anne sobre mis lentillas. Apenas estaba allí ya. Cada día desde la señora Hamilton, había prestado mucha atención a su salud. Estoy seguro de que violé un montón de regulaciones de la IPA al revisar el portapapeles de la enfermera, pero me estaba poniendo ansioso. Por lo que pude ver, Anne estaba estable. Su condición era la misma que cuando fue ingresada, y no se quejaba de ninguna molestia. ¿Estás haciéndome una broma?, preguntó ella vacilante. Yo negué con la cabeza. No. Luego inmediatamente pregunté, ¿me crees? Ella apartó la mirada, sus cejas casi se tocaban mientras las fruncía. Soy una persona de ciencia, pero no tienes razón para mentir. Ella me sorprendió mirándola de una manera extraña. ¿Soy invisible? Igual de sólida que siempre, mentí. Me acerqué un poco y le tomé una mano flácida. Una vez más, me sorprendió que incluso pudiera tocarla. Ella puso esa cara y estoy bastante seguro de que lo sabía. En lugar de decir algo al respecto, ella dijo, hazme una promesa. No fue una pregunta. Claro, dije, apretando su mano. Había oído ese término antes. Solo no lo haga sonar como un último deseo. El próximo mes, la lluvia de meteoros, ven a Shady Oaks. Mírala conmigo. Y pude sentir las lágrimas picándome en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Claro que lo prometo. Al día siguiente fui a la habitación de Anne, sacando un paquete de cigarrillos de mi bolsillo para compartir como lo hacíamos cada mañana. Ella no estaba allí. El dolor me golpeó.
Me golpeó más fuerte que el día que mi mamá falleció, más fuerte que el momento en que fui sentenciado y me di cuenta de que mi juventud se había ido, más fuerte que cualquier otra cosa que había sentido en mi vida. Tropecé hacia atrás, la caja de cigarrillos aterrizando suavemente en el suelo de baldosas. Entonces escuché una voz que me llamaba. ¿Te tropezaste? Y sentí lágrimas rodando por mi cara, y grité, «¿Estás aquí?». Prácticamente salté a la cama en un solo paso. Aparte de algunas arrugas en las sábanas, apenas había alguna indicación de que Ann pudiera estar allí. Claro. Me acerqué y sentí que sí, ella estaba allí. «Oye», me regañó. «No me desordenes el cabello. Si se me cae en la cara, ¿cómo se supone que lo voy a mover?». «Lo siento», dije, todavía manteniendo mi mano donde estaba la parte superior de su cabeza. Yo solo, pensé que... «Está bien», susurró ella y me senté, encendiendo un cigarrillo como de costumbre. Después de que terminamos ese cigarrillo, fui a buscar a una enfermera. Inventé una historia y le dije que Ann se quejaba de dolor de cabeza. Él se sentó en la silla al lado de la cama, le tomó los signos vitales y le habló sobre un dolor de cabeza que ella, afortunadamente, fingió tener. Salí de la habitación tratando de convencerme de que todo estaría bien, pero por supuesto, esto fue inútil. Pude sentir el pánico arrastrándose sobre mí como una araña hacia un insecto atrapado. Un poco antes de mi hora de almuerzo, escuché una conmoción. Las enfermeras se apresuraron por el pasillo. Las seguí, una sensación pesada instalándose en mi estómago. Fueron directamente a la habitación de Ann. Cuando llegué a la puerta, me detuve, sintiéndome enfermo del estómago. Allí estaba Ann. Estaba mirando el cielo con la misma sonrisa que usaba cuando yo la movía de la cama para mirar las estrellas. Las enfermeras se reunieron a su alrededor, ocupadas en salvarla. Pero yo sabía lo que sucedería a continuación. No pude entrar en la habitación, el marco de la puerta estaba demasiado lleno, pero cuando miré, la vi. Esos ojos azules mirando al cielo, y había una sonrisa en su rostro, como si pudiera ver a través del techo blanco y finalmente contemplar lo infinito de arriba. Pasé el resto del día en un aturdimiento. Embolia pulmonar. Eso fue lo que dijo la enfermera principal. Tenía un coágulo de sangre en la pierna y había viajado hasta su corazón. Una parte de mí quería enojarse, gritarle a ella, a cualquiera en realidad, pero no lo hice. Simplemente asentí y dejé que este vacío se extendiera sobre mí. Ann no tuvo un funeral. Su padre apareció una vez, varios días después de que ella falleciera, y revisó sus cajones en busca de algo de valor, pero Ann no tenía mucho. Mientras se iba, yo estaba fumando afuera. Vi cómo aparecían las primeras estrellas de la noche. Esto fue hace 2 semanas. No sé por qué lo llamé. Ni siquiera podía estar seguro de que fuera el padre de Ann. ¿Dónde la pusiste?, fue todo lo que pregunté. Él se dio la vuelta con una mirada molesta en su rostro. ¿Me estás hablando a mí? Apagué mi cigarrillo, dando un paso hacia el hombre. ¿Dónde pusiste a Ann? Me gustaría visitar su tumba. Él simplemente se quedó en silencio como si fuera a darme de lado, pero me moví para quedarme frente a él. ¿Tumba?, se burló. ¿Crees que dejó lo suficiente para permitirse eso? La querías tanto, vamos. Seguí al hombre hasta su coche. Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Seguramente yo lo había mencionado en algún momento, pero lo había olvidado. Ahora no parecía un buen momento para preguntar. Después de revolver en el asiento trasero, el hombre sacó una pequeña urna de plata. La empujó contra mi pecho bruscamente. Me tomó un momento darme cuenta de que me acababa de entregar las cenizas de Ann. Francamente, gruñó, no me importa lo que hagas con ella. Iba a tirarlas al río. Agarré el metal frío de la urna contra mi pecho, viendo cómo él salía en reversa. Esa noche, coloqué a Ann junto a la mesa en el sofá. Normalmente no veo las noticias, pero Ann siempre me hacía encender la televisión cuando me iba, manteniéndose diligentemente al día con el mundo en el que apenas podía participar. Al menos te salvé del océano, susurré. Con razón la chica que amaba las estrellas estaría aterrorizada de los monstruos marinos que acechan las profundidades.
Una de las noticias principales en un canal local era sobre la próxima lluvia de meteoros. Se acercaba rápidamente, iba a haber una fiesta para verla en la plaza de la ciudad con vendedores y bebidas. Miré la urna, recordando mi promesa a Ann. Aún así las veremos juntas, susurré. Casi apago la televisión cuando me fui a la cama, pero luego miré la urna. Sabía que Ann se había ido, pero siempre había dejado la habitación oscura con la excepción del brillo tenue de una televisión. No se sentía bien apagarla ahora. Esa noche dormí inquieto. Seguía despertándome para encontrar mi cuerpo temblando, sollozos abriéndose camino por mi garganta y mi cara goteando lágrimas y sudor. El pensamiento de que podría haber evitado esto era constante. Seguí negando lo que vi. Si hubiera dicho algo, tal vez habrían detectado el coágulo de sangre antes de que se soltara de su pierna. Tal vez Ann todavía estaría aquí. Esto me mantuvo despierto hasta que mi despertador sonó. Por costumbre, presioné el botón de posponer, pero me levanté. Fui al baño y la persona que me devolvía la mirada desde el espejo era un espectáculo triste. Tenía los ojos hinchados y la barbilla con barba de 3 días. He estado usando este mismo par de lentillas durante aproximadamente 1 mes y medio. La marca que compro es para uso mensual, pero generalmente las estiro para que duren 2 meses. No estaban rasgadas, no había nada malo con las lentillas, no había razón para que no las usara. Pero las tiré. Cuando abrí la caja de lentillas para conseguir un nuevo par, noté un trozo de papel en el fondo. No estaba seguro de si había estado allí antes o no. Saqué el papel y tenía una fecha. Nada más. La fecha era menos de 2 semanas después. La fecha de hoy. Doblé el papel, lo coloqué en el bolsillo de mi uniforme y abrí las nuevas lentillas. En el trabajo, fiché, recogí mis suministros de limpieza y el carrito, y luego fui a la habitación de Ann. Me movía en piloto automático, pasando el pulgar por la caja de cigarrillos en mi bolsillo. Pero luego abrí la puerta a una habitación vacía. Oh, fue todo lo que pude decir. Aún así, entré y me senté en la cama. En lugar de posarme en el borde, me acosté. Era incómodo. El colchón era un poco demasiado duro incluso para mis estándares, la almohada era agradable. Olía a cigarrillos y a champú de vainilla sin usar. Encendí un cigarrillo, mirando el techo de palomitas de maíz de arriba. Ann se había acostado así durante más de 5 años. Claro, a veces la sacaban en su silla de ruedas y lo pedía y había una televisión que podía ver, pero el techo. Me pregunté cuántas horas había pasado mirando hacia arriba. No sé cuándo me quedé dormido, pero me desperté con el carbón de mi cigarrillo cayendo sobre mi clavícula. Inmediatamente me levanté de un salto y grité un par de palabrotas, dando palmaditas para apagar la ceniza ardiente. Esto atrajo la atención de una enfermera, la misma a la que le había pedido que vigilara a Ann días antes. Cuando entró, pensé que podría gritarle, culparlo por lo que había sucedido, pero no pude. Fue mi culpa. Además, el chico era translúcido. Se veía casi igual que Ann cuando me puse las lentillas por primera vez. En este punto, tenía que ser honesto conmigo mismo acerca de la extraña habilidad que poseían las lentillas. Me permitían ver cuando una persona iba a morir. No sé cómo, pero lo hacen. Este hombre que estaba delante de mí, sabía que no le quedaba más de 1 mes y tenía suerte. ¿Era cercano a ella?, preguntó, y pude ver esa mirada en sus ojos. Era la misma que veía en mi reflejo. Se sentía culpable. Sí, dije, tomando el cenicero del cajón de la mesita de noche de Ann. Apagué mi cigarrillo. ¿Sabes? Ella podía decirte dónde estaban todas las constelaciones, incluso si no había estado afuera en 1 año, incluso si era de día. Simplemente lo sabía. Él vaciló en la puerta, mirando hacia atrás, pero luego entró, cerrando la puerta detrás de él. Se sentó en el borde de la cama. Apoyó el codo en su regazo y se enredó las manos en el cabello. De repente, me di cuenta de lo joven que se veía este chico. Era de hombros anchos pero su rostro era sin arrugas y juvenil. Debe haber acabado de salir de la universidad. Por un momento, pensé que iba a llorar. ¿Cómo?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo lo supiste? Él se quedó en silencio.
Ella no habría tenido un dolor de cabeza por el coágulo y cuando te fuiste, se detuvo. Cuando te fuiste, ella dijo que su cabeza realmente no le dolía, que solo estabas preocupado. No había nada que pudieras haber hecho, le dije, dándole una palmada en el hombro. Y sabía que era verdad. De la misma manera que Ann conocía las constelaciones. No había nada que pudieras haber hecho. Él me miró. Y a través de sus ojos abiertos, pude ver la cama y la baldosa debajo de él. Mira, le dije. No te culpes por lo que pasó. Creo que necesitas tomarte un tiempo libre. Ve con tu familia, nunca sabes cuánto tiempo te queda. Tal vez debería haber dicho más, pero esas palabras se sintieron correctas cuando salieron de mi garganta. El enfermero no sonrió, pero las comisuras de sus labios se contrajeron. De todos modos, tengo que ir a trabajar antes de que alguien note lo larga que ha sido mi pausa. Encendí la televisión por costumbre y dije, las noticias de la mañana deberían estar en unos minutos. Luego seguí con mi día. Mientras lo hacía, comencé a preguntarme acerca de mis nuevas lentillas. La razón era que cada alma que encontraba era translúcida. Cada persona, sin importar si era un residente o un miembro del personal, era tan transparente como el enfermero con el que había hablado antes. Miré mi propia mano, todavía parecía sólida. En el transcurso de la semana, todos se desvanecieron lentamente hasta hoy. Hoy, cuando fui a trabajar, no vi a una sola persona. Todos estaban allí, los escuché, a algunas enfermeras especialmente ruidosas charlando con entusiasmo sobre la lluvia de meteoros que sucedía esta noche. Pero ninguno de ellos era visible. Hice mi trabajo tan bien como lo hago normalmente, pasando por la habitación de Ann al final de mi turno para fumar un cigarrillo. Cuando salí, fui al supermercado. Había pasillos y pasillos llenos de ruido, pero completamente vacíos. Los carritos parecían deambular por sí solos y las bolsas de papas fritas y galletas flotaban. Las canastas y carritos estaban llenos de artículos como cerveza, salchichas, pizzas congeladas y carne para sándwich. Mientras caminaba, escuché a la gente zumbando de emoción por la lluvia de meteoros. Los niños estaban emocionados de romper su toque de queda y también esperaban poder permanecer despiertos el tiempo suficiente para verlo después de un duro día de trabajo. Escuché, sintiendo como si estuviera escuchando una conversación entre fantasmas. Cuando llegué al pasillo del pan, noté a una anciana. Era la primera persona que realmente había visto en todo el día. Sin pensarlo, me acerqué a ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, le exigí. Ella me miró con miedo brillando con sinceridad detrás de sus gafas de fondo de botella. Me di cuenta de que, como un hombre grande que apesta a cigarrillos y productos de limpieza, no es exactamente socialmente aceptable que de repente me acerque a una anciana y le exija cosas. Lo siento, dije. Solo pensé, te pareces mucho a mi abuela. Tuve un día largo y bueno, lo siento. La tensión en sus hombros se relajó un poco. ¿Estabas buscando esto?, pregunté mientras tomaba uno de los panes de pita del estante superior para ella. Ella inspeccionó cuidadosamente la fecha de caducidad y luego me sonrió. Gracias, agregó el pan a su canasta. Los estantes superiores siempre tienen la comida más fresca. No hay problema, sonreí. Estaba a punto de darse la vuelta, pero necesitaba saber por qué podía verla a ella y a nadie más. Entonces, ¿también te estás preparando para la fiesta de la lluvia de meteoros de esta noche? Ella me miró con recelo. Todo lo que tenía en mi canasta era un paquete de 6 cervezas baratas y algunos panes de pita. No sé qué dicen esos artículos sobre mí, pero para un hombre soltero de unos 30 y tantos años, asumo que no dice ciudadano ejemplar. Aún así, ella sonrió. No, tengo que tomar un vuelo miró un reloj, 1 hora y media. Solo estoy haciendo algunas compras para mi marido. Ella movió la cabeza hacia los bancos en la parte delantera de la tienda. Un huracán de aire de repente, de pie y en posición vertical. No había ninguna persona allí, ni la ropa de una persona, pero había un bastón. Asentí en esa dirección, fingiendo que podía ver a alguien. No puede moverse tan bien como solía hacerlo, así que quería asegurarme de que estuviera bien.
Es el 60 cumpleaños de mi hermana y todos vamos a Venecia. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. Ese viejo tonto, sus ojos brillaron con afecto. Intentó salir y terminó atascado. Solo me estoy asegurando de que esté listo para la semana. La ayudé a llevar sus cosas al coche. De nuevo, me pregunté si había algo más que debería decir. Me pregunté si debería decirle que su esposo parecía ser invisible. Pensé en sugerirle que él fuera con ella, pero se sintió mal. Conduje a casa, pasando coches que no tenían conductores ni pasajeros. Ahora estoy en mi computadora. Realmente no sé quién va a escuchar esto, pero me sentí obligado a decirlo. Algo va a suceder hoy. Cuando encendí las noticias locales, estaban hablando de la lluvia de meteoros de esta noche. Habían filmado a los vendedores montando los puestos y a la gente luciendo camisetas con estrellas brillantes. Curiosamente, las lentillas no funcionan a través de la cámara. Descubrí que incluso a través de la lente de mi cámara, podía ver a la gente tal como era, sólida. Las noticias pasaron al meteorólogo, que comentó sobre la historia de los meteoros. Amigos, ¿no es asombroso cómo nuestra atmósfera nos protege? Si no estuviera allí, los escombros espaciales que van a crear este hermoso espectáculo de luces para nosotros esta noche, en cambio, serían aterradores. Ahora, pasemos al clima. Y de repente, hizo clic. La ancianita del supermercado era la prueba de que al menos algunos sobrevivirían, pero la razón por la que todos eran invisibles no era porque estas nuevas lentillas fueran diferentes del último par. Todavía me mostraban cuando la gente iba a morir. Era solo que todos estaban a punto de irse. Bueno, todos en la ciudad al menos. Me pregunté si había algo que pudiera hacer. Si había alguna advertencia que pudiera enviar que los salvaría. Y, bueno, incluso si hubiera una manera de evacuar toda mi ciudad, tal vez todo mi estado, incluso si la gente me escuchara, la idea de intentarlo me dejó un sabor agrio en la boca. Se sentía como ir en contra del destino. Es casi medianoche. La lluvia de meteoros comenzará en solo unas pocas horas. Podría subir a mi coche, elegir un destino e irme a toda velocidad. Incluso podría escapar de lo que sea que se avecina. Pero, le hice una promesa a Anne. Después de publicar esto, voy a tomar mi paquete de 6, colocar la urna de Anne en el asiento del pasajero de mi coche y luego conducir a Shady Oaks. Me sentaré en el maletero de mi coche con Anne a mi lado, y compartiremos un cigarrillo como siempre lo hacemos. Miro al cielo, esperando que comience la lluvia de meteoros.